Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a exponeros un poco nuestra experiencia y un poco recoger lo que hay en la literatura sobre la aplicación de modelos 3D en cierre de rejuela. Este sería un poquito el índice de la charla, lo que comentaba, algo de evidencia, a propósito de un caso y bueno, una reflexión de cuándo quizá utilizarlo en la práctica clínica. Buscando en PubMed, haciendo una búsqueda sobre la aplicación de impresión 3D en el cierre de Orejuela, pues salen no pocas entradas, ¿no? Desde el 2015, pues 65 entradas. Algunas de ellas, ¿no? Quizá ¿no? Grupos pioneros fueron grupos nacionales que utilizaron en este caso la impresión 3D en 10 modelos para la elección del sistema del tamaño de dispositivo y tuvieron una concordancia del 100% con el tamaño que finalmente implantado en el paciente y en estos 10 casos no hubo leak, aunque aquí no hay comparaciones. Si nos vamos a buscar estudios comparativos, esto se ha extraído de una revisión sistemática, pues solo encontramos estos estudios, ¿no? En los que se hizo algún tipo de comparación de la elección de dispositivo en base a la impresión 3D comparado con otro sistema de medida, ¿no? Con TAC o con ETE. Este quizás es el que tiene una N mayor. Aquí compararon modelos de orejuela creados a partir de eco 3D a 104 pacientes, la mayor parte retrospectivos, es decir, pacientes que ya se había hecho el implante, recuperaron el eco 3D, hicieron modelos 3D y lo que dividieron a la población en dos grupos, ¿no? Un grupo en el que había una buena concordancia de la elección del dispositivo que se implantó con la elección de dispositivo en base a la impresión 3D y un grupo que no concordaba, ¿no? Que se elegiría otro dispositivo en función de la impresión 3D. Lo que vemos aquí, el éxito del procedimiento en aquellos en el que había concordancia fue del 100% en este grupo, con menos dispositivos por paciente utilizados y con menos intentos. Es decir, el implante fue más sencillo cuando había concordancia del sizing por la impresión 3D. En cuanto a seguridad, también en los 4 casos en los que hubo complicaciones en esta serie, en todos ellos eran casos en los que había mismatch, es decir, en los que por la impresión 3D se hubiese elegido otro tamaño de dispositivo con respecto al que se había implantado. Y también tuvo mejores resultados en cuanto a menos leak, ¿no? El grupo que había concordancia con el sizing basado en 3D. Comparando aquí la cohorte retrospectiva con una pequeña cohorte prospectiva que hicieron, pues el implante fue más sencillo y con menos leak en aquellos en los que en la cohorte prospectiva, ¿no? Que con el global de la retrospectiva. Este es un poquito más moderno, es un estudio de menor tamaño. Aquí el modelo de orejuela se hacía en base al TAC y el implante, la elección del dispositivo, pues es en base al ETE y a la fluoroscopia durante el procedimiento. Lo que se observa es que los pacientes, en el grupo de pacientes que se eligió el modelo en base al modelo 3D, el sizing en base al modelo 3D, el éxito de la ejecución fue el 100% y sobre todo el tamaño de dispositivo elegido, la compresión del dispositivo fue mayor en este grupo. Es decir, usar un modelo 3D te llevaba a elegir dispositivos de mayor tamaño en los que se tenía una mayor compresión. Y lo importante, ¿no? Es que no hubo ningún caso de leak en este grupo, ¿no? Comparado con tres casos de leaks sobre 21 pacientes en el grupo basado en el sizing convencional. Bueno, finalmente, el último estudio que menciono, este es, bueno, un abordaje un poco más global, ¿no? Del procedimiento. Hacen un modelo de biauricular, ¿no? De la aurícula izquierda y la derecha para simular la punción y tratar de elegir en el modelo cuál sería la punción óptima en el paciente, ¿no? Y bueno, un poco lo llamativo es que no siempre era una proyección posterior inferior, ¿no? Sino una medial o incluso anterior sería una buena posición para el implante. Fueron capaces de reproducir esta punción en todos los casos y el 96% de los pacientes, cuando se reproducía la punción estimada por el modelo, pues se clasificó como un implante sencillo. Y bueno, voy a presentaros un caso de nuestro centro. Esta es una paciente de 83 años con una FA de la revolución, que la indicación de cierre de orejuela, pues ictus de repetición. Vamos aquí a las imágenes del TAC. Bueno, aquí en distintas técnicas de imagen le fueron dando distintas morfologías, ¿no? En ala de pollo, en coliflor en otras, en calcetín, bueno. Sí que era un caso con un ostium grande, con un ridge bastante prominente, bastante largo, de 13 milímetros. Esto llevaba una medida de ostium que en función de dónde la hacíamos podía ser muy grande, ¿no? De hasta 42 en uno de los ejes, o si medíamos un poquito más profundos, pues en torno a 31, 29.
El landing zone también grande, de 31. Y esto nos llevaba a pensar en dos dispositivos. Este paciente, la idea de hacerlo con hambre, a un dispositivo convencional, 32-36, si medíamos el ostium pequeño, o si considerásemos el ostium grande, pues probablemente tendríamos que ir a un dispositivo a medida. Desempatamos intraprocedimiento con la imagen del ETE y se eligió un dispositivo para cubrir el ostium de 32. Finalmente se eligió un dispositivo de 30-36. Aquí vemos las imágenes del implante. Bueno, se consiguió una buena posición del dispositivo, el tap test fue bueno y finalmente se liberó el dispositivo con éxito. En la ecografía intraprocedimiento no encontramos leaks y bueno, el resultado fue bueno, ¿no? Entonces, este paciente aquí, bueno, por protocolo estamos siguiendo a los pacientes con angiotac, en este caso se hizo a los 2 meses y lo que vemos es que hay paso de contraste a la orejuela y se identifica un leak pequeño de unos 2,5 milímetros, ahí es a nivel posterior superior. Entonces, bueno, da la casualidad de que en este caso teníamos un dispositivo del mismo tamaño del que habíamos implantado, un 3036, que teníamos de un caso previo que se había utilizado, que no se había utilizado. Entonces decidimos hacer un modelo de impresión 3D para ver cómo, bueno, si reproducíamos este implante, ¿no? Esto se hace con software de segmentación, en este caso con el slicer. Lo que haces es extraer el volumen que te interesa, en este caso la orejuela izquierda, la aurícula izquierda. Con el software de modelado 3D, pues hacemos el modelo, ¿no?, para poder reproducir el implante. En este caso, pues añadimos peanas que mantengan la posición anatómica para poder llevar el modelo al rayo y simulamos distintas, como en el caso que os como en el trabajo que os presenté, distintas opciones de punción en cuanto al transeptal. Y después, bueno, la parte en azul que veis aquí en el modelo, la idea era imprimirlo en rígido, es lo que iba a servir como base, y la parte roja, pues en flexible. Cuando se imprime con materiales flexibles es algo complejo, sobre todo con impresoras convencionales. Esta es una escala de dureza SORE, cuanto más bajito, más flexible, cuanto más alto, más duro. Las impresoras convencionales son capaces de imprimir pues, a un límite de 60 SORE, que sería como más o menos la suela de un zapato, o sea que es bastante rígido. Si queremos irnos a durezas más bajas, que sean similares a la silicona o al tejido, deberías tener una dureza en torno a 30 y eso es más complejo, requiere pues, impresoras como estas que veis de microjetting, que son carísimas y no son así asumibles. Entonces, en este caso lo que hicimos fue un modelo bueno, modelo de casting, no es, a ver, ¿cómo lo digo? Un modelo un molde, perdón, sobre el que íbamos a inyectar, pues en este caso, silicona líquida, ¿no? Esto es lo que se obtiene, ¿no? El modelo se hizo con impresión FDM, con impresión convencional, y sobre eso se inyectó la silicona, que esto sí que tiene una dureza de 30 sobre 30, que es, bueno, en principio bastante similar al tejido. Finalmente, este es el modelo sobre el que podemos hacer la simulación, ¿no? Con una parte en negro rígida, que es la base del modelo, y con la parte flexible en transparente. Aquí vemos el implante sobre fluoro, realizamos la liberación y bueno, el tap test, pues más o menos, bueno, ahí se hace la liberación, se hizo incluso eso, se probó a tirar el dispositivo, era bastante, parecía realista el comportamiento. Y lo que obtuvimos es, aquí es la disposición del modelo, del hambre una vez implantado. Y aquí vemos, este es el angiotac posimplante, en una segmentación del angiotac, la disposición que adquirió el hambre, ¿no? Vemos que la disposición del disco es similar. Y lo que más, bueno, llamó la atención es que teníamos una zona de leak justo en la misma posición que veíamos en el angiotac de seguimiento de nuestro paciente, ¿no? En este caso, bueno, no teníamos el dispositivo a medida, pero es una simulación. El círculo mediría 42, que sería el tamaño del disco. Pues probablemente con una disposición a medida en este caso, pues nos hubiese ayudado a reducir a evitar quizá ese leak. ¿Cuándo elegir los modelos 3D? Bueno, ya veis que elaborar los modelos lleva tiempo y sobre todo tiempo más que coste. Y claro, la respuesta genérica es casos seleccionados, casos complejos. Quizá la clasificación nueva, ¿no?, de la ELAC, creo que va a haber una charla sobre esta, pues podría ayudarte un poquito, ¿no?, a cómo definir qué casos son los realmente complejos, ¿no?
En este caso, si medimos la clasificación ELAC de nuestro paciente, tendríamos un osteo muy grande, con un Ridge grande, largo, vamos, y con un landing zone que entraría en la clasificación como largo, como grande, perdón, y también era angulada, ¿no? Teníamos una marcada angulación del lóbulo principal, así que podríamos considerar un ELAC alto. Así que, bueno, yo creo que realmente la impresión 3D queda para casos complejos, quizá en los que no se haya implantado el dispositivo en un primer momento, ¿no? En un primer implante fallido. Quizá en ese caso, pues podría ser útil pensar en este tipo de simuladores para tratar de optimizar el resultado o también pues para entrenamiento, ¿no? Para entrenamiento yo creo que sí que es quizá más útil. Y eso es todo. Muchas gracias.